Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Empezamos este telediario con la actualidad en Palestina. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 2 nuevas masacres en la Franja de Gaza, matando a 25 palestinos e hiriendo a otros 72 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza ha anunciado que así el número de víctimas de la agresión sionista en curso ha ascendido a 40.999 mártires y 92.600 heridos desde el inicio de la agresión el pasado 7 de octubre. Y por su lado, la Defensa Civil Palestina en Gaza reveló que sus tripulaciones supervisaron la evaporación de los cuerpos de 1.760 mártires debido al uso por parte de la ocupación sionista de armas prohibidas internacionalmente. En un discurso con la prensa celebrado este domingo, la Defensa Civil añadió que la ocupación sionista hizo desaparecer por la fuerza a 8.240 palestinos cuyo destino aún se desconoce, además de la desaparición de más de 2.200 cadáveres de distintos cementerios de la Franja de Gaza. Argelia ha alabado las medidas adoptadas por Sudáfrica a nivel de la Corte Internacional de Justicia para castigar a la ocupación sionista por sus crímenes. En un discurso pronunciado durante la ceremonia de celebración del 44º aniversario de la fundación de la Comunidad de África Austral para el Desarrollo SADC en la Embajada de Angola en Argelia, el ministro argelino de Asuntos Exteriores Ahmed Attaf subrayó que la causa palestina avanza por una de las etapas más oscuras de su historia a la luz de la guerra genocida que está cometiendo la ocupación sionista en Gaza. Veamos su declaración. En el resto de la actualidad, un libanés murió en una redada lanzada por la entidad sionista el domingo contra una motocicleta en las afueras de la ciudad de Shaba en el Hasbaya, en el sur del Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que los aviones de reconocimiento y drones sionistas intensificaron sus vuelos desde el sábado por la noche hasta el domingo sobre las aldeas fronterizas adyacentes a la línea azul en los sectores occidental y central, llegando hasta las afueras del río Litani y en la costa del mar. Y siempre tratándose de la cooperación argelino-libanesa, Argelia decidió este domingo suministrar inmediatamente al Líbano cantidades de combustible para hacer funcionar las centrales eléctricas y restablecer la electricidad en el país. Un comunicado de los intereses y servicios del primer ministro en Argelia afirma que el primer ministro argelino Nadir al-Arbawi informó al primer ministro libanés Nayib Mikati de la decisión del presidente argelino Abdelmajid Tebboune de apoyar al Líbano en estas difíciles circunstancias, proporcionando inmediatamente al Líbano cantidades de combustible en una llamada telefónica realizada por el Arbawi a Mikati, encargado por el presidente Abdelmajid Tebboune. Por su lado, el primer ministro del Líbano, Nayib Mikati, valoró la iniciativa del presidente argelino Abdelmajid Tebboune de suministrar inmediatamente al Líbano las cantidades de petróleo para ayudarle a superar la actual crisis en el sector eléctrico. Una declaración del primer ministro libanés afirma que Mikati agradeció al primer ministro argelino Nadir al-Arbawi por el continuo apoyo de Argelia al Líbano en todos los ámbitos. Pasamos ahora a las elecciones en Argelia. El candidato libre de las elecciones presidenciales en Argelia, Abdelmajid Tebboune, subrayó que en caso de ser reelegido, el próximo mandato será económico por excelencia. Durante un mitin popular celebrado el domingo en la sala Zenit de Constantina, en el este de Argelia, Abdelmajid Tebboune se comprometió a completar el proceso de digitalización en todos los ámbitos y a eliminar completamente el papel el próximo año, al tiempo que prometió alcanzar la autosuficiencia en trigo y cebada si será reelegido para el nuevo mandato. البلاد في نهاية السنة المقبلة تدخل نهائيا في الرقمنة.
A final del año que viene, Argelia entrará definitivamente en la era de la digitalización. No quedará ni un bolígrafo ni papel. Nada más que pulses un botón sabrás lo que hay, a nivel individual, provincial, municipal u otro. Si Dios quiere, para fortalecer a nuestro país y los ingresos del país para invertir en distintos proyectos en varias provincias y aumentar los salarios, debemos producir. Como dice el dicho, no se beneficia de una comunidad que coma lo que no produce, se vista de lo que no teja. Si Dios quiere, el año que viene realizaremos la autosuficiencia en trigo y cebada. Y no importará ni un kilogramo de cebada del extranjero. Igual para el maíz. Ello es lo que se beneficiará a nuestro país y el dinero que utilizaba para importar lo gastaré en beneficio de las ciudadanas y de los ciudadanos. El candidato a las elecciones presidenciales argelinas, Youssef Aouchiche, del Partido Frente de las Fuerzas Socialistas, afirmó que se compromete a defender a los pueblos que anhelan su libertad si será elegido presidente. Durante un mitin de campaña celebrado en el Teatro Municipal de Meliana, en la provincia de Ain Defla, Aouchiche afirmó que estaría al lado de los pueblos palestino y saharaui y que obrará por revisar los acuerdos firmados con la Unión Europea. Hasta la creación de un Estado palestino con las fronteras del 1967, con el Quds al-Sharif como capital. Si Dios quiere, seguiremos defendiendo a todos los pueblos que aspiran a la libertad y a la independencia o que aspiran a la autodeterminación, y mencionaría específicamente al pueblo saharaui, de conformidad con las cartas de la ONU y las leyes internacionales. Nos aseguraremos de trabajar en esta dirección si el pueblo nos da su confianza. También nos aseguraremos de revisar todos los acuerdos de asociación con la Unión Europea que no son justos y no responden al interés nacional. El candidato Ali Hassan Sharif afirmó también que la última palabra sobre el destino de las elecciones presidenciales la tienen los ciudadanos que gozan del poder de elegir al presidente que desean. En este contexto, Hassan Sharif subrayó que su programa electoral se basa en la diversificación de la economía argelina para liberarse de la renta petrolera. Veamos su declaración. الانتخابات الرئاسية أنتم اللي حدد مصيرها. Son ustedes, los ciudadanos, quienes decidirán sobre las elecciones presidenciales, aunque otros intenten manteneros alejados de ellas. Son ustedes, los ciudadanos, quienes decidirán sobre el futuro de las elecciones. Son ustedes, los ciudadanos, quienes elegirán al presidente que les dará esperanza en su país, una oportunidad para encontrar soluciones a los problemas de la gente. Nuestro programa pretende construir una economía fuerte y diversificada y acabar con las rentas del petróleo y del gas. Nuestro objetivo es tener en cuenta a nuestros jóvenes, ofreciéndoles puestos de trabajo en pequeñas empresas que operan en la agricultura, la industria, la inteligencia artificial y en diversos proyectos susceptibles de resolver nuestros problemas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, deben saber que no somos pesimistas. No estamos aquí para denigrar a Argelia y decirles que no hay nada ahí. Al contrario, el país es rico en recursos naturales y humanos suficientes para convertirse en un país emergente, lo que también forma parte de nuestro programa Un País Emergente en el Mundo. En un discurso pronunciado ayer sábado en la ceremonia de conmemoración del 44º aniversario de la fundación de la SADC, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, a nivel de la Embajada de Angola en Argel, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, subrayó que la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización, sean cuales sean los deseos de aquellos que han decidido ponerse en el lado equivocado de la historia. Veamos su declaración. Our collective solidarity has always been constant. Nuestra solidaridad colectiva ha sido siempre constante con nuestros hermanos y hermanas en el Sáhara Occidental, la última colonia en África, a la que aún se le niega su derecho inalienable a la autodeterminación. A pesar de que algunos países tienden con el tiempo a aceptar el hecho colonial consumado en el Sáhara Occidental o incluso a ofrecerle ayuda y apoyo, todos sabemos que los hechos, como se suele decir, son inmutables, sean cuales sean los deseos de aquellos que han elegido
intentando situarse en el lado equivocado de la historia. La cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización y el pueblo saharaui tiene derecho a ejercer tarde o temprano su derecho inalienable a la autodeterminación de acuerdo con la legitimidad internacional. En esta misma ocasión, Ahmed Attaf recordó que el pueblo saharaui sigue y seguirá teniendo tarde o temprano su derecho a ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación de acuerdo con la legitimidad internacional. In doing so, we also celebrate the fact that Asimismo, apreciamos que no exista una sola cuestión de libertad que no haya recibido el apoyo tanto de Argelia como de los amigos africanos, miembros de la STAC, y no hay ningún caso relativo al derecho inalienable de los pueblos oprimidos a la autodeterminación que no nos reunió todos. Por último, no existe una sola situación de hegemonía que no cosechó nuestro apoyo colectivo para ponerla fin dentro y fuera de África. subjugation, be it in Africa or outside Africa. En este sentido, Ahmed Attaf ha alabado las posturas comunes de Argelia y la SADC en la defensa de las causas justas, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y su rechazo a las situaciones de dominación. These solid bonds Estos fuertes lazos sacan su solidez del legado histórico de las luchas conjuntas de nuestros países contra el colonialismo y el apartheid en África, de nuestro compromiso compartido con el panafricanismo y con los valores fundamentales, los principios arraigados y los ideales vivos que han conformado y siguen conformando la labor de la unidad africana, y del juramento que hemos hecho juntos de no abandonar nunca a los pueblos oprimidos y de no dar nunca la espalda a sus causas justas y legítimas. and rightful. En el resto de la actualidad, el gobierno de Sudán indicó que enviará una delegación al Cairo para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses y egipcios el lunes, manteniendo abierta la cuestión de la participación en las conversaciones de paz destinadas a poner fin a una guerra de 16 meses. El gobierno controlado por el ejército, que lucha contra las fuerzas de apoyo rápido para las fuerzas paramilitares por el control del país, ha indicado que no asistirá a las conversaciones de paz en Suiza a menos que se implemente un acuerdo previo alcanzado en Jeddah. Y siempre en Sudán se ha visto afectado por un brote de cólera que ha matado a casi dos docenas de personas y ha enfermado a cientos más en las últimas semanas, según han informado las autoridades sanitarias. El ministro de Sanidad, Haytham Mohamed Ibrahim, indicó en un comunicado este domingo que al menos 22 personas han muerto a causa de la enfermedad y que se han detectado al menos 354 casos confirmados de cólera en todo el país devastado por la guerra en las últimas semanas. En Rusia, el ministro de Defensa ruso está tomando en serio la información procedente de fuentes independientes sobre los preparativos del régimen de Kiev para atacar la planta nuclear de Kursk, según indicó un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia difundido por la agencia Sputnik. La cartera militar consideró que el objetivo de esta provocación, según ellos, es acusar a Rusia de autoincendiar la central con el fin de crear supuestas excusas para atacan instalaciones de energía nuclear ucranianas. En Francia, ahora donde se han ampliado los llamamientos populares y los movimientos políticos para censurar al presidente francés Emmanuel Macron, acusado de un golpe institucionalizado contra la democracia, como lo califica el movimiento de izquierda. Comentario de Karim Mustafawi. Ne cédons rien à la division. Con el triunfo inesperado de la izquierda en las elecciones legislativas de Francia el pasado mes, parece que el futuro del panorama político se presenta desafiante, ya que esto generó un sinfín de choques al presidente francés Emmanuel Macron. Además del inesperado triunfo de la izquierda en la segunda vuelta de las legislativas del 7G, lo que parece aún más inesperado es que los límites de la crisis del Elíseo lleguen hasta el punto
punto de una amenaza en contra de Macron, iniciando un proceso de censura contra él. O así lo afirma Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, en un artículo publicado en la Tribune Dimanche, conjunto con Mathilde Banon, jefa del grupo parlamentario de su partido, y Manuel Bompard, coordinador del mismo. Artículo en el que se acusa al presidente francés de llevar a cabo un golpe institucional contra la democracia por haberse negado a reconocer los resultados de las elecciones legislativas del pasado mes. El presidente Emmanuel Macron debería saber que se utilizarán todos los medios constitucionales para destituirlo en lugar de someterse a su maniobra contra la norma fundamental de la democracia en Francia. El único dueño es el voto popular. A lo mejor, lo que impulsó a Mélenchon y sus partidarios a amenazar con una moción de censura contra el mandatario francés ante la Asamblea Nacional fue su rechazo a la propuesta de la coalición Nuevo Frente Popular de nombrar jefa de gobierno a Lucie Castet, directora de finanzas del Ayuntamiento de París, algo que la llevó a amenazar con invocar el artículo 68 de la Constitución francesa por incumplimiento manifiestamente incompatible con el ejercicio en funciones e iniciar un procedimiento de destitución por intentar nombrar un jefe de gobierno independientemente del resultado político. El presidente de la República solo puede ser destituido en caso de incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato. El juicio político es pronunciado por el Parlamento constituido en Tribunal Superior. 6 semanas tras las elecciones legislativas, el presidente francés se enfrentará el viernes a un nuevo choque por una izquierda que amenaza por una moción de censura al iniciar las consultas por la formación de un gobierno para determinar su futuro político. Los bomberos y voluntarios turcos lucharon contra un incendio que se declaró en el suroeste del país este domingo. El ministro de Silvicultura, Ibrahim Yumakli, indicó que las labores de extinción del incendio continuarían hasta el domingo por la noche y agregó que los vientos suaves estaban facilitando la extinción de las llamas. Vayamos ahora rumbo a América Latina, donde un derrame de petróleo que al parecer se originó en la refinería El Palito de Venezuela hace varios días contaminó una valla frente a la costa norte central del país en el Mar Caribe, según indicaron este sábado distintas fuentes. Un video mostró petróleo en la orilla de una playa en la ciudad de Boca de Aroa. No hubo comentarios inmediatos de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, ni del Ministerio de Petróleo. Estimados telespectadores, pues con esta noticia cerramos las páginas de este diario. Gracias por su amable atención. Un saludo.